bien, ¿volvemos un rato o seguimos? Como quieran, ¿eh? Seguimos. Vamos a hacer, yo voy a ver el Facebook. Vamos a ver acá. No voy a usar por ahora. Voy a usar el celular. ¿Tenemos para escribir en el pizarrón? Qué buena pregunta. ¿Hay fibrones para el pizarrón ahí arriba, abajo? Abajo hay. Qué bien. No falta nunca. Me pareció, bueno, yo soy Silvana Paz, soy abogada restauradora, creadora de la Fundación Acción Restaurativa Argentina y del Centro de Justicia Restaurativa del INECIP, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doy clase en la universidad y en la facultad. Gracias, querida. Me pareció que había como dos cosas que son interesantes poder problematizar. Una es el derecho y la otra es la violencia, ¿no? El concepto de derecho, nosotros lo tomamos al derecho como algo que es asequible a todos tenemos derecho, por lo menos en la República Argentina, por el mero hecho de ser habitantes de este país. No necesitamos ser ciudadanos para tener acceso a derechos. Pero como decía acá la compañera, muchas veces la situación del extranjero no es igual a la situación del nacional. Y esto se denota sobre todo en esta interseccionalidad entre extranjería y delito. ¿Sí? Y si sumamos extranjería, delito, pobreza y droga, peor, porque hasta el año pasado hubo un decreto ley que las personas que cometían delitos de tráfico de drogas eran extranjeros, eran expulsados del país, más allá de que tuvieran hijos en nuestro país. Fíjense que la ley esta, la ley del derecho, la ley que hablaba del tema de migraciones, no tiene un enfoque de infancia. Y por otro lado, sin enfoque de infancia, tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que dice que hay un interés superior del niño. Entonces, ¿cómo hay una ley superior que dice que hay un interés superior del niño y en la ley de migración esta no entra a jugar? ¿Por qué? Porque la violencia se representa en todos lados, también en la ley. Entonces, una de las cosas que a mí me he ido maquinando mientras contaba, tan interesante la presentación de Patricia, porque es muy homologable a todo lo que es Iberoamérica. Iberoamérica es una plantilla. La pobreza recorre todos nuestros territorios. Durante mucho tiempo nos pensamos que éramos europeos. Rubios de ojos celestes y bajábamos de palmas. Pero no, resulta que somos latinoamericanos. Y la problemática que cuenta Patricia es la problemática que tenemos en la 8, en la 33, en la 45, en todas las 60 y pico unidades penitenciarias y en los institutos que estamos trabajando con niños vulnerables y niños privados de libertad. Entonces mi pregunta es, ¿de qué violencia estamos hablando? Entonces nosotros podemos pensar que una de las violencias, y la pongo acá abajo porque creo que es la base, es la violencia cultural, ¿no? Esta violencia cultural que nos habla de lo vertical, que su mayor representación es el patriarcado, que ahora nosotros, a partir del movimiento Ni Una Menos, que se desarrolló desde Argentina hacia Latinoamérica y se expandió al mundo, desde Argentina, que estamos al sur del sur, empezamos a mirar al patriarcado y reformularnos todo. Por eso también me parece interesante, dado que lo que nos estaba contando Patricia, hablar de qué pasa entre el derecho, la violencia y las mujeres. Las mujeres y las otras disidencias, ¿no? Porque en realidad no es lo mismo ser una mujer enferma que ser un hombre enfermo. No es lo mismo ser una mujer privada de libertad que ser un varón privado de libertad. Hay una condición que tiene que ver con este posicionamiento de la mujer dentro de la sociedad que está atravesada por esta violencia cultural. Y esta violencia cultural también la observamos en la normativa. Nuestro Código Civil, por ejemplo, decía que las mujeres no tienen patrimonio. Y como la mujer no tiene patrimonio, le vamos a crear una hijuela para cuando el hombre se muere, porque ella no trabaja. Porque ¿dónde estaba la mujer? En la casa. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando a los hijos. ¿Y qué más con el marido? Dándole de comer y ayudándole para que él vaya A trabajar. y traiga. El dinero. Y entonces el dinero era, Del hombre. Sí, De la sí, casa. se muere el hombre, entonces ¿qué tenemos que tener? Una parte que la ley la llama legítima. Fíjense los conceptos, la fuerza de las palabras. Y esto es muy importante porque en justicia restaurativa trabajamos con la fuerza de las palabras, ¿no? El hombre estaba casado con la mujer y la mujer tenía derecho a la legítima. Podía tener novia, ¿sí? Y nadie le decía nada a la mujer, pero si el hombre se moría, ella tenía una parte que era
nadie se la sacaba. Era la ley, sí o sí. Entonces, ella se quedaba tranquila, que no le iba a faltar nada. ¿Se dan cuenta lo grosso que es esto, lo profundo que es esto? Y fue Eva Perón en una ley, que fue una ley ómnibus, como la ley de violencia familiar. Nosotros trabajamos en la ley de violencia familiar, si viene yo, mi hermana y yo, trabajamos como asesoras para que salga la ley que hoy está vigente, la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires. Pequeña anécdota, cuando sale esa ley, había muchos proyectos legislativos y se estaban cayendo. Perdían lo que se llama Estado parlamentario. Yo llamo a la Comisión de Derechos Humanos y nos dicen, chicas, ¿ustedes pueden arreglar esto? Entonces nosotros nos dimos cuenta que había gente que quería que pierda y otra que quería que salga. Sobre todo el bloque radical, que eran mujeres. Nosotros pues dijimos, están apurados, le metimos lo que se llama medida autosatisfactiva, que todo el mundo habla de la medida cautelar en la ley de violencia familiar. No es cautelar, porque para que una ley sea cautelar, tiene que cuidar un derecho principal. Por ejemplo, la exclusión del hogar en el caso del divorcio. ¿Qué hace? Cautela la familia. Entonces se va en el marco del divorcio, ¿se entiende? La medida de exclusión del hogar de la ley de violencia familiar del año 2000 no es esa. La ley plantea que excluya al que molesta, que excluya al violento, sea marido, concubino, hermano, cuñado, padre. Porque no era necesario pensarlo desde ese lugar, porque hasta ese entonces nos habíamos cansado de ver mujeres que estaban conviviendo y eran golpeadas, y los jueces decían que excluya al locatario, que excluya al condómino, y era la pareja, o sea, no eran lo mismo, pero no había un tipo jurídico que lo toque. Entonces metimos la medida autosatisfactiva. ¿Cuándo sale la ley? ¿Qué día de diciembre sale la ley? 24 de diciembre. No. 28, el día de los inocentes. 28 de diciembre se ve la ley de violencia familiar. Fíjense ustedes que somos de libro. O sea, la violencia cultural de la Argentina es enorme. Y esta violencia cultural la vamos a encontrar, esto es un pequeño ejemplito que estamos dando, ¿no? Porque hay muchos ejemplos que nos da la propia ley, cómo la ley crea exclusiones, ¿no? Te protejo con la legítima, pero vos no trabajás. Ahora, la patria potestad es compartida. ¿Perdón? O sea, yo lo cuido, yo lo puedo ver y después tengo que preguntarte a vos, ¿no? Bien. ¿Te acuerdas? Hace muchos años, yo no soy grande, estaba Onganía en el gobierno y decidió que acá la gente no se divorciaba más. Entonces la gente no se casaba más. El tipo que se casó no se podía volver a casar. Entonces si vos te habías casado y te habías divorciado, quedabas así como la mancha venenosa, divorciado forever, no te podías volver a casar. Entonces tenías familias al margen de la ley. Por eso acá circula mucho en mi hermano y mi hermana. Nada. Fíjense las palabras, que nos parece que son de hace 1000 años, y son de hace 20 años, 15 años, y las seguimos usando. Estos nichos que seguimos sosteniendo a lo largo del tiempo y que de repente nos está perjudicando todo el tiempo. Por eso la interseccionalidad entre derecho, mujer y violencia es sumamente importante. Porque esta violencia cultural, sostenida por la propia ley, muchas veces, y lo vemos en los tipos jurídicos. Yo le preguntaba a la compañera, ¿los chicos tienen derecho en la carrera? ¿En materia de derecho en la carrera? No. Bueno, podríamos meterla en algún lado, ¿no? Disfrazarla de acceso a Ética. Ni siquiera tiene un acercamiento a una legalidad que nos atraviesa. Bueno, pero después la pensamos, porque se puede llegar a pensar, ¿verdad? Pero el punto es este, ¿no? Yo estaba pensando, ¿cuántas veces en el marco de querer aplicar un límite? Porque ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley en la vida de la persona? Para que la ley exista afuera, primero tiene que existir adentro. O sea, la ética es el primer origen de la ley. Ahora los neurocientíficos nos enseñaron que en el cerebro hay una partecita que es la amígdala y que se va a ir estimulando desde la temprana edad a partir de esta mirada, de esta gestal que hay con el niño, que la madre lo ama, lo quiere, el niño llora y dice, se hizo pis. Llora y dice, no, tiene un problemita porque está resfriado. No, ahora quiere la mamadera. Y uno dice, ¿cómo sabe todo eso de mamá? Y la verdad, sabe todo eso porque hay una empatía que se origina en este espacio del cerebro, en la amígdala,
cuidado por el niño que no tuvo esa ternura, por el niño que no fue cuidado o alojado en ese corazón materno, no fue cuidado amorosamente, no tuvo una ética de cuidado, ni con la mamá, ni con la familia, ni con la comunidad, ni con la escuela. ¿Qué le pasa a ese chico? Se convierte en violento. Hacerlo esa parte. Y ese chico que se convierte en violento, además es pobre. El 50% de los chicos de nuestro país son pobres. Entonces estos combos, pobreza y violencia, son los que después nosotros vamos a encontrar en todos estos espacios que estamos diciendo de trabajar en la escuela, en la cárcel, en el instituto de menores, en los clubes, en las comunidades, en todos lados, ¿verdad? Entonces esta violencia cultural va a ir calando y se va a transformar en la violencia institucional. La vamos a encontrar en las instituciones. Cuando nosotros hablamos de violencia institucional nos figuramos la policía, por ejemplo, ¿sí? Decimos, uy, en esta ciudad, la unidad de la comisaría novena fue la de Bru. La comisaría quinta también. La comisaría quinta, Bru es un caso de un chico que sale un día y creo que estaba fumado por marihuana, una cosa así, lo levanta una racia policial, la racia es algo totalmente ilegal, levanta un grupo de personas para hacer otra cosa que es totalmente ilegal, hacer la averiguación de antecedentes. Por ejemplo, yo soy policía, las levanto 2, 3, 4. Hoy, la averiguación de antecedentes, que nosotros llamamos AA, es para saber quiénes son. Pero mañana las encuentro y las vuelvo a levantar. Ya sé quiénes son, se las levanto ayer. Bueno, esto es lo que pasaba con estos chicos en ese momento. Los desaparecen, al chico esto lo golpean y desaparecen. Y la madre, Rosa pobre, terminó siendo víctima todo el tiempo. Y aparece una cadena de encubrimiento desde el libro, la policía, el sistema judicial, los amigos, la prensa, donde la violencia institucional, traigo ese caso icónico porque nos pasó a nosotros en la ciudad de La Plata y porque no está solo en la policía, está en la policía, en el sistema judicial, en el sistema penitenciario, en el médico que fraguó el certificado médico, en el sistema de salud. ¿Que viene de dónde? De la violencia cultural. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué va una víctima al sistema judicial y le dice a la fiscalía, mi hija desapareció? Falta otro caso también nuestro, Sandra Ayala Gamboa, calle 7, 4546. Sandra viene a la República Argentina en busca de trabajo porque tenía un novio, acá que estaba alojado, estaba viviendo en 44 y 6, vieron ese lugar de pensiones que está en 44 y 6 arriba. Y una semana después de estar acá, Sandra le dice al novio, no consigo trabajo, no tengo un mango, me voy. El novio va a la verdulería y esa tarde a la verdulería había ido un señor alto, morocho, anteojito, diciendo, yo estudio informática, tengo 2 niños, no tengo quien los cuide. ¿Usted sabe de alguien que los pueda cuidar? Como esta señora, la tía del novio, le dice a Sandra, Sandra lo llama al señor y se encuentran enfrente del Banco Macro. Y las cámaras del Banco Macro los filman, son tan malas las cámaras que uno los ve, pero no los puede reconocer. La lleva a la casa esa que era del Ministerio de Economía, que parece una casa, provoca la violación, seguida de muerte. Y es como que la viola en la última parte de la casa. Entonces esa Sandra desaparece, el novio no la encuentra, va a la fiscalía, y acá viene y le dice a la fiscalía, yo soy víctima porque desapareció mi novio. ¿Es pariente? No, es mi novio. Bueno, que venga un pariente. Entonces el novio llama a la madre de Perú. La madre que junta la plata, ¿verdad? Una semana. Llega a la fiscalía y le dice, mi hija desapareció. Seguro que está ofendida porque el novio le hizo algo, venga en 15 días. La madre se queda una semana, como se queda sin dinero, vuelve a la fiscalía y hace un escándalo enorme de la fiscalía. Y la fiscalía dice, pero señora, ¿qué le pasa? Es que mi hija desapareció. Bueno, vamos a hacer un expediente por desaparición de personas. La vamos a buscar. Se abre el expediente. ¿La vamos a qué? A buscar. A buscar. Se abre un expediente de búsqueda. La señora se tiene que volver porque no tiene plata. 6 meses después, un policía va al kiosco que está al lado de donde murió esta señora, la chica, y dice, ¿qué olor? Y el kiosquero le dice, es este edificio de acá arriba, es un conventillo en propiedad horizontal, las cloacas. No, no es cloaca, eso es olor a muerto.
vamos a allanar. Y la encuentran en el fondo a Sandra, ya en estado de putrefacción extremo, y no dan con el hombre porque había desaparecido. A mí me tocó investigar eso, porque yo estaba en la procuración a cargo de los centros de asistencia a las víctimas, y cuando escucho a la mamá que me cuenta todo esto, pregunto, ¿y qué dijo la fiscal? Pero la fiscal nunca me atendió. Esto es tremendo. Esto es violencia cultural y violencia institucional. Y también tiene un eje. Nuestro código viene del código francés, donde el fiscal era el fiscal del rey, el fiscal Napoleón, hace el código napoleónico, y el código de Napoleón le respondía a quién, al rey. Los españoles traen ese código acá a la Argentina y nuestro fiscal es el fiscal del Estado, en vez del rey, que es el del Estado. En Estados Unidos, ¿el fiscal de quién es? El pueblo. Si el fiscal es elegido por el pueblo, a ningún fiscal se le va a ocurrir decirle, señora, su hija se peleó con el novio en 15 días, en algún momento va a aparecer. ¿Verdad? Entonces, toda esta suma de vulnerabilidades son las que va tomando la justicia restauradora para dar cuenta de todo esto que estamos contando en una apretadísima síntesis, también para no cansarnos, ¿no? Pero esta violencia institucional que se basa en esta violencia cultural, arraigada en nosotros, que lo repetimos todos como si lo hubiésemos estudiado, porque lo tenemos recontra incorporado, se empieza a problematizar a partir del 2015. O sea, hace 3 minutos y medio que las mujeres tomaron la calle, pero cuando nosotros hicimos la ley de violencia familiar, no de género, el foco estaba en la familia, porque esta provincia no tiene ley de violencia de género, no hay. El patriarcado era un problema para la familia, pero no podemos mirar a la mujer, porque no la veíamos. La veíamos en la facultad, la veíamos en los grupos de investigación, pero los cambios se producen cuando el tema es político, ¿verdad? Cuando el tema se transforma en político, cuando ya no podemos volver atrás. Entonces, esta violencia cultural y violencia institucional después se transforma también en la violencia personal que tomamos cada uno de nosotros con mayores o menores herramientas. Ningún pibe nace chorro, ¿verdad? Todos los pibes son bebecitos. Después van creciendo. Y en esos contextos, Villa Montoro, Villa Ponsati, Ensenada, Bequizo, Villa Castells, encontramos en todos lados chicos con estas características. No están en el Sahara ni en Alaska, están a 30 cuadras. El punto es, ¿qué pasa en todos estos dispositivos que tenemos? Aparentemente, comisaría, juzgados, hospitales, salitas, CPA, y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí es donde la justicia restaurativa va a cambiar el eje, porque va a pensar un poquito, no tengo para borrar, sí, por ahí un pañuelito, un barbijo, bueno, entonces, la justicia que nosotros, cuando nosotros decimos justicia, ¿qué dice la gente justicia? ¿Qué quiere cuando dice justicia? ¿Qué quiere? Que haya una solución, que cambien las cosas. Lo que dice el compañero, lo que decís vos, derecho a la investigación, al juicio y a la sentencia. ¿Por qué? Para que haya un delito tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber un autor primero, por eso la raza es ilegal. Si yo lo levanto a todos ustedes porque alguien robó, es ilegal, pero ¿quién es el autor? ¿Verdad? No pueden ser todos. Alguien robó. Bárbaro. Entonces, si alguien es el autor y alguien es responsable y hay un cuerpo del delito, entonces tenemos algo que se constituye jurídicamente hablando como un delito. Pero si no tenemos eso, no tenemos nada. Pregunto, si yo no tengo autoría, responsabilidad y cuerpo del delito, ¿no tengo nada? No tengo delito, pero tengo un problema enorme. O sea, desde la norma que dice lo que hay que hacer, el deber ser, hasta el delito, hay todo un camino. Por eso acá está la salud, la educación, la economía,
las adicciones, digamos, todo esto es para que no llegues acá. Sin embargo, desde acá, los jóvenes que nosotros estamos trabajando van creciendo con fallas, con mayores niveles de violencia, afectados por otros agentes, porque el delito es multicausal, que puede llegar a ser las adicciones, ¿verdad? La biología de cada uno, como decir, las malas juntas. Vieron que se termina, ¿qué pasó ahí? Las malas juntas. ¿Sí? Falta de contención familiar, Falta de el sistema familiar también. Eso me encantó. Las malas juntas y la contención, ¿no? Y el punto es esto, que nosotros a un joven no le podemos hacer una contención, porque es un adolescente. Anda a contener, yo tengo uno de 17 y uno de 22. No sé si ustedes me entienden lo que quiero decir, ¿no? Y son chicos cuidados. Hay que, hoy en paz del siglo XXI, tenemos que tratar de alojar a nuestros hijos con sus singularidades, acompañándolos, apoyándolos, y es un laburo enorme, ¿sí? Entonces esto de contención es más como que es del siglo pasado, ¿no? Esto es como más para el año pasado, para el siglo pasado. Para acá es más como alojar, es como cuando uno va a un hotel y está en el hotel, pero se queda mirando tele, se baña cuando tiene ganas, ya sale y entra, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos, que son algunos de orden social, otros de orden histórico, otros de orden biológico. En mi laburo, por ejemplo, yo tengo un compañero que es súper religioso, ¿no? Y lleva a sus hijos a un colegio que las niñas no miran a los varones, ¿no? Los chicos no usan celular. Entonces yo decía, pobres chicos, cuando salgan a la vida, de verdad, o van a meter la repata o van a quedar fuera del sistema. Historia familiar, ¿sí? Lo que cada uno plantea desde sus propios parámetros. En mi casa, todos estudian. Y si alguien no quiere, si alguien quiere trabajar, ¿qué va a tener que hacer un profesional frustrado? ¿Va a vivir la vida del otro? Digo, todos estos dilemas, estas situaciones que son para problematizar y pensarnos, ¿cuántos de nosotros en su momento, nuestros padres nos dijeron, bueno, ¿qué vas a estudiar? Yo, mi familia se mudó acá para que estudiemos. Venimos acá para estudiar. Había un mandato. Yo vivía en Mar del Plata, divino Mar del Plata. Venga a La Plata, se me quería matar. Es horrible. No está la playa. Bueno, no cualquier carrera también. No cualquier carrera. Algunas eran de ocio, que eran, no sé. Mis papás, por ejemplo, yo decía que tenía que educar, o sea, yo orientada para Bellas Artes y me decían que eso era un hobby. O sea, mi casa era un hobby. Bueno, ¿te das cuenta por qué? Porque Tenían otra... de eso no vas a vivir. No, tal cual. Porque el punto es que acá hay un atravesamiento también violento, que es la economía. La economía a nosotros nos marca, hay una violencia económica también. Por eso hablo de la diferencia entre las mujeres y los varones. Porque no es lo mismo la intervención con una mujer privada de libertad que con un varón privado de libertad, con una niña privada de libertad que con un niño privado de libertad. Adelanto, no se sabe todo lo hermoso que dijo Patricia, que las mujeres privadas de libertad somos tremendas, ¿sí? Y las niñas ni les cuento. Es como que es muy compleja. La privación de libertad que vivimos en el COVID no es para humanos, no es para humanos, pero mucho menos para personas que tienen otra conflictividad. El punto entonces es que la justicia restaurativa, la práctica restaurativa que hacemos nosotros, va a tomar este eje fundamental, que es trabajar las violencias. Porque si yo, en el sistema penal, califico los delitos por la violencia de su comisión, delito con arma, delito con ensañamiento, delito por dos o más personas, delito en poblado y en banda, delito por escalamiento, son todas violencias. Los jueces dicen, yo cuando es con violencia no los escarcelo. Bárbaro, regio, lo dejá detenido. ¿Cómo lográs la violencia? Decime vos, ¿qué haces para que esa persona no sea violenta? Se va con los 40.000 que están privados de libertad. Se multiplica la violencia. Claro, porque la violencia trae más violencia y genera más violencia. La violencia es un hecho grave, crítico, denso, que debe ser intervenido para ser reconstruido. Pero esa reconstrucción, palabra muy en boga desde hace un par de años, es algo que tiene que ser serio.
tenemos deconstrucciones de 6 meses. ¿Verdad? Hoy estamos hablando de varones violentos, por ejemplo, y se hace un curso de 6 meses para deconstruir un tipo de 42. Imposible. Olvidate. Pero, por eso digo, lo problematizo porque como yo estoy pensando dónde los pongo a ustedes en ese trabajo. Y tienen tantas áreas por trabajar. El tema de la violencia, el tema de las niñeces, el tema de los adultos privados de libertad, el tema de las adicciones. Porque yo estoy trabajando con una compañera de ustedes, ¿tu nombre es Mara? Marcia, no me sale. Marcia, y ella hablaba muy bien, el otro día explicaba a los compañeros, a los chicos del grupo de Privados de Libertad, que en realidad vos trabajas con personas con padecimientos y personas que no tienen padecimientos, que tienen impedimentos, que hay que ayudarlos. Pero estas ayudas no son solamente de orden biológico, sino también son de orden social, fundamentalmente son de orden social. Hay un tipo que se llama Rosanvallon, que es de francés, que dice que la cuestión social es de todos. La cuestión social no es del Estado, porque durante mucho tiempo pensamos que era el Estado el que tenía que resolverlo. ¿Sí? Tiene un problema, anda al hospital. Tenés otro problema de adicciones, anda al CPA. Tenés un problema, anda a la justicia. Y la justicia te dice, bueno, todos los problemas le damos la misma, le damos una solución así. Robo, hurto, secuestro, homicidio, violencia de género. ¿Qué es esta solución? Es encierro. Entonces, esta falta de trabajar las violencias específicas y singularizadas en los grupos de impacto con los que nosotros vamos a trabajar, genera, ¿qué cosa? Malas intervenciones. Genera reincidencia, genera reiteración delictiva, genera un fracaso institucional donde el propio funcionario que trabaja ya no le pone onda porque sabe que va a reiterar delito. Y por otra parte el joven sabe que va a fracasar. Entonces no quiere salir. O sea, está dentro de la cárcel, por ejemplo, en la casa del artículo 100, tan mal. Yo me acuerdo de haber estado haciendo una inspección, tú que saben 150 millones de cucarachas. Yo nunca me imaginé que había tanta cucaracha junta. Pero tenían directivir, por ejemplo. Puedo decir, no tiene cucarachicida, pero tienen directivir. Y ahí tienen la comida. O sea, ¿cuál es la lógica? Por eso, lo que yo quiero acá es un poco que nosotros nos pongamos en críticos, pensamiento crítico de la intervención y de los modos de gestión de los derechos. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que el derecho es un límite y el derecho es un elemento de cambio social. Nosotros desde la justicia restaurativa pensamos que el derecho es una herramienta de cambio social. Porque si yo el derecho lo tengo y no lo puedo ejercer, ¿para qué lo tengo? O sea, hay una canción que dice, ¿para qué sirve tener razón si no lo vas a usar? ¿No? Bueno, es lo mismo. ¿Para qué nos importa saber que hay malas condiciones de detención o malas condiciones de trato si solamente me va a ser parte de la hinchada? Yo no quiero ser parte del problema. La idea es ser parte de la solución. Para eso tenemos que saber que hay intervenciones, todo el tiempo nuestras intervenciones vayan a ir del lado de lo que falta. Y siempre, nosotros de la justicia restaurativa, no vamos a trabajar con el delito como tipo jurídico. Es un hecho antijurídico culpable, vamos a decir que el hecho es un hecho antijurídico culpable, sino vamos a trabajar con otra cosa, porque por ejemplo, en la justicia tradicional, que es la que nosotros aplicamos y observamos en nuestro país, la justicia tradicional es una justicia que vamos a llamar retributiva. El concepto de justicia retributiva, a mí me parece importante empezar por los conceptos, porque si no voy a contar la anécdota así que sepamos de qué hablamos. Justicia retributiva es, dado a el que matare a otro, tendrá una pena de 8 a 25 años. Dado a, entonces, delito, el que matare. Ahora, ¿qué hace la justicia restaurativa con esto? Dice, acá, abajo del delito, hay un conflicto. Y el conflicto no es malo, no es ni malo ni bueno. El conflicto es. Y en las sociedades democráticas, donde cada uno hace lo que quiere, yo
contarme, pero estoy en un país libre. Y es posible que a raíz del ejercicio de mi propia libertad tenga más conflictos con otros que el tipo que no dice, no habla, como en las sociedades que son más rígidas, como nosotros éramos antes, en la época del proceso. Pero resulta que el conflicto es connatural a las democracias. De hecho, si nosotros miramos nuestro mapa iberoamericano, vamos a ver que Perú tiene conflicto en el gobierno, Brasil ganó el que ganó y le quería entregar las elecciones, acá nos pasó lo mismo. Vamos a encontrar que las sociedades son conflictivas. Entonces nosotros lo que deberíamos aprender, más que, dado un conflicto en el sistema retributivo, anulo el conflicto y trabajo el emergente, que es el delito, la justicia restaurativa observa el delito, pero trabaja el conflicto que subyace al delito. Cada conflicto va a tener, yo estoy hablando de todas las grandes rasgos porque no tenemos mucho para, esto no es una clase profunda, pero es para que tengamos idea. Un episodio, que es lo que pasa, y un epicentro. Esto es lo que dice Andrea Lagerach, ¿no? Que es un tipo que habla mucho de conflicto. ¿Qué vamos a tener en el episodio? El hecho, el homicidio. ¿Y qué vamos a tener en el episodio? Esto, la cultura y sus violencias, la biología de la persona, la historia de la persona. Cuando alguien tiene un problema con el otro, ¿qué hace? Cuando yo tengo un problema con Patricia, ¿de dónde me va a contestar? De su propia historia, de su propia cultura, de su propia biología. Pero si yo, vamos a poner caso que soy un niño que tengo 11 años, le voy a responder del mismo lugar, de mi cultura, de mi historia, de mi biología. Mis respuestas van a ser diferentes, porque yo soy a ser un niño y ella va a ser una persona adulta. Pero entonces vamos a tener un conflicto, vamos a tener un conflicto, pero no voy a poder utilizar la misma vara. ¿Por qué? Porque yo soy una persona en desarrollo y mi lóbulo prefrontal todavía no está desarrollado, por lo tanto yo no voy a dar mis mejores respuestas, que las voy a dar recién cuando termine de madurar, y termino de madurar, los humanos terminamos de madurar a los 25 años. Entonces, lo importante de esto es que empecemos a pensar cómo la justicia restaurativa toma de neurociencia, toma de lo social, toma de la psicología, toma de la asistencia terapéutica. ¿Para qué? Para que este derecho pueda tener esa función social y pueda leer qué cosa de las personas, sus vulnerabilidades. Que este sistema, el retributivo, no lo lee, porque le dice a todo el mundo: ¿y usted qué hizo? Tengo esto para dar. Y todos no necesitamos lo mismo. El ejemplo muy claro se da últimamente con los casos de violencia de género, cuando el ofensor es ofensor de una víctima determinada. Esto no lo hace menos grave, lo hace específicamente complejo para que tenga un tratamiento bien singularizado y no vuelva a cometer el delito. Pero hasta hace poco ese ofensor iba a al mismo pabellón con el que robaba, con el que hurtaba, con el que era un homicida. Entonces, el sistema lo que hace acá es un proceso de respuestas homogéneas, una homogeneización de la respuesta, porque el sistema penal no tiene una sola respuesta. Cuando uno comete un delito tiene la posibilidad de ser multado, multa, amonestación. ¿Qué más puede tener? Puede tener una excarcelación, puede tener una libertad condicional, puede tener una detención. Pero en toda Latinoamérica las cárceles se explotan. ¿Por qué? Porque todos los conflictos terminan siendo solucionados por la misma máquina que es el sistema judicial. Sin embargo, desde el momento en que alguien empieza a cortar una norma, a incumplir una norma, si esto fuera un peldaño, digamos, empieza a romper estos escalones y después no puede volver, no hay ningún nivel de intervención previa. Por eso, el nicho más importante de la justicia restaurativa es la prevención, trabajar antes. Por eso la asistencia y el apoyo que ustedes brindan desde la comunidad, desde la escuela, en la menor edad, en la adultez y en la tercera edad, es fundamental. Esto es lo que la ONU, en el objetivo 16, habla de sociedades pacíficas, seguras e inclusivas. Hasta acá.
represivo. De acá para acá ya no es preventivo. Ahora, ¿se puede aplicar justicia restaurativa en el encierro? Y ahí es donde viene un poco lo dilemático. ¿Por qué? Porque la gente plantea que la justicia restaurativa debería ser algo así como una gota de océano, ¿no? Es muy potente, es distinta, pero es una gota. ¿Podemos en un sistema general generar una gota de diferencia y que esta gota de diferencia marque la diferencia? Y sí, porque empezamos con procesos, con proyectos, pero esto tiene que tener la incidencia suficiente como para hacer algo que haga una incidencia pública y, por ejemplo, se incorpore en las currículas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde que estamos en la unidad 40, empezamos en la unidad 33 con el proyecto de mujeres en el año 2012, el proyecto se llamó Barrio Oculto de la 33, de mujeres madres integradas en libertad con sus hijos. Desde ese proyecto, en 2012 al presente, hemos logrado que el servicio penitenciario incorpore la materia de derechos humanos con enfoque restaurativo. ¿Para qué? Para que el profesional penitenciario, cuando llegue a la cárcel, no piense que si el chico, como dice el reglamento, no saluda a la autoridad, es objeto de sanción. ¿Es obligación saludarlo? Pregunto, ¿saludamos a todos los vecinos nosotros? Bueno. Entonces, ahí es donde digo problematizar, pensar y repensar, leer y releer, en clave de qué? En clave de derechos humanos, porque nosotros tenemos derechos humanos, nosotros tenemos acá una parte, una pirámide constitucional, donde en la parte de arriba de la pirámide vamos a tener la Constitución Nacional más el artículo 75, inciso 22, que son las convenciones de derechos humanos. Y todo el resto del derecho y de las políticas públicas tiene que irradiarse ese. Y me estoy refiriendo a educación, a justicia, a salud, a economía, a cultura. Y eso está en el 75, inciso 22. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por esto, ¿qué les quiero decir? Que no podemos hacer la justicia restaurativa redonda. La justicia restaurativa es política pública, es derecho operativo, es lo que hay que cambiar. ¿Por qué todavía la justicia restaurativa no es política pública? Bueno, justamente cuando empezamos acá hablamos de la violencia cultural, ¿no? Mover la violencia cultural y con ella la violencia institucional es mover el piso a algunas seguridades, mover el piso a algunos poderosos. ¿Qué pasa si nosotros cuando tenemos que resolver un conflicto, en vez de resolverlo el juez, lo resuelven los vecinos? ¿Estaría mejor o peor? Si yo tengo un problema con mi vecina, en vez de resolverlo en el centro comunitario, ¿por qué tengo que ir a tribunales? Y hacer la cola, y judicializarme, ya no la voy a querer ni ver. Y seguro que no la voy a saludar nunca más en la vida, ni a ella, ni al marido, ni a los hijos. Y lo voy a cambiar de colegio, porque no tiene que estar ni en el recreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando los sistemas nos suman en seguridad? Generamos grietas todo el tiempo en todos los espacios. Entonces la justicia restaurativa se hace cargo de esto, y ahí va el segundo tip. Trabajamos nosotros con un compromiso, asumiendo que esto existe. Por eso yo preguntaba lo del derecho, porque es importante saber esto, porque si nosotros no sabemos la fuerza que tiene la violencia en nuestras comunidades, vamos a terminar pensando que la gente tiene mal carácter o es una persona insoportable. Y en realidad no es insoportable, pero esto viene desde estos lugares y nosotros estamos, sobre todo las mujeres, a partir del 2015, salimos a la calle y dijimos basta y dijimos no lo vamos a soportar más. Y aparecieron las denuncias de género en lo laboral, en lo institucional, en lo familiar, en todos lados. En los embarazos obstétricos. ¿Vieron? Entonces me parece interesante que cuando tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de justicia, nuestro cabeza habla de la justicia retributiva. Ahora, la justicia es no hacerle mal a nadie, cada uno lo suyo. Eso es la justicia.
Esto es un modelo de justicia que está institucionalizado y nosotros pedimos esta justicia. Ahora, ¿de dónde viene esta justicia? Del modelo cultural que tomamos nosotros. Por eso nos suena injusto, porque si nosotros fuéramos víctimas, y es un lugar muy feo de ser víctima, porque la víctima no elige ser víctima y padece el daño en forma inmediata, y padece el daño hasta de muerte, hasta irremediable. Y nos enseña la práctica restaurativa, cuando trabajamos con ofensores, muchas veces el ofensor planea robar, terminó matando. Y el ofensor que mata, todas las noches duerme con el muerto, porque le ronda en la cabeza, le ronda en su vida. ¿Y qué decide hacer? Como hacemos todas las personas. Usan mecanismos de defensa. ¿Y cuál es el mejor mecanismo? El olvido. Ahora, si yo aparte te pongo en un espacio de violencia institucional fuerte, como es la cárcel, porque la cárcel, aunque la vistamos de rosa y sean todos los funcionarios sean recontra macanudos, reja, muro, puntitas, alambres, armas, no te prepara para la resocialización. Ahora, ¿qué nos dice el marco jurídico? Por eso digo la importancia de la ley. El marco jurídico nos dice que las personas, cuando ingresamos a la cárcel, vamos a tener un objetivo específico que estableció el Estado en nuestro país y en muchos países, que es el objetivo de la ejecución. Vamos con esta. El objetivo de la ejecución de la pena, la ejecución de la sentencia, el objetivo es la reinserción. ¿Qué tipo de reinserción? ¿Alguien sabe? Reinserción social. Ahora viene el dilema. ¿Cómo logro la reinserción social? Con rejas, alambres, puntines, requisa. ¿Cómo trabajo las violencias? Con alambres, puntines, que me rotan al sujeto que me abre y me cierra, con el cual hago algún grado de empatía. Hoy lo tengo, mañana no, pasado viene otro, pasado viene otro, pasado viene otro. A los 6 meses se van todos, vienen otros. ¿Cómo haces? Entonces, cuando la ley te dice que la reinserción es social, te está diciendo, el camino es para allá. ¿Por qué vas para allá? Porque hay también, lo que habla Zaffaroni mucho, yo hice una investigación con Zaffaroni hace un tiempo, que habla del tiempo de detención, ¿no? Y este tiempo de detención tiene que ver con que el tiempo de detención es un tiempo de paréntesis en la vida de las personas, cuyo objetivo, si bien la reinserción social, el objetivo concreto y claro es la nulificación de la persona. Porque en este espacio, o la nulificás o la libertad más. No tenemos nada para ir para ese lado. Por eso nuestro afán de intervenir en la currícula de la formación del penitenciario para que pueda pensar otras lógicas de abordaje. Y esto también tiene mala prensa dentro de la propia institución. El funcionario que es macanudo, o que es humano, o que es empático, o tiene otro nivel que puede darse cuenta que el conflicto causa daño, es leído dentro de la organización como es un presero, le gusta andar atrás de los presos, no sabe manejar la jerarquía, ¿verdad? Entonces todos estos prejuicios, mitos, sesgos van llenando el uniforme para el lado de la seguridad, que no se te escape un preso, que no haga un negocio que vos no intervengas, ¿sí? Entonces el punto es empezar a pensar cómo llenar de contenido el uniforme de lo que te dice la Constitución, derechos. ¿Cómo hacer que ese derecho tenga una función social? Y esto es lo que estamos hablando ahora con los nuevos chicos que están formándose en la escuela de cadetes. ¿Cómo haces ante una situación crítica en la que tenés que intervenir y hay que aplicar otra forma de gestión que tiene que ver con la interinstitucionalidad, trabajar con salud penitenciaria con la mejor posibilidad, trabajar colaborativamente, hacer redes restaurativas, incluir el sistema judicial, que no sea solamente que dé la orden, sino que forme parte del colectivo. Todos estos son encuadres restaurativos. Ahora, ¿cómo se manifiesta la justicia restaurativa? Las Naciones Unidas en el año 2005 sacó un manual, porque empezó a relevar a nivel mundial que en los países de nuestra región y de África,
África y de Asia, había como un gran descontento sobre los sistemas judiciales. No éramos solo nosotros, era el mundo. Y empezó a registrar que había algunas prácticas, que eran las restaurativas, por ejemplo en Australia, en Canadá, en los pueblos originarios de nuestro país, prácticas restaurativas y prácticas retributivas. Las prácticas retributivas, por ejemplo, en Bolivia son bastante heavy, son fuertes, pero las prácticas restaurativas tienen el mismo nivel. No hay una prioridad, lo grave retributivo, lo fácil restaurativo, sino vamos a aplicar las metodologías en sistema para que una vez, si vamos a establecer que una persona cometió un delito y ese delito merece detención por excepción, como dicen las convenciones, bueno, ese periodo de detención pueda nutrirse de habilidades blandas que le sirvan para empatizar, para socializar, para colaborar, para repensar el daño que causó, para hacerse cargo de esa responsabilidad de forma consciente, para analizar la violencia que tenía en ese momento, para ver quién era en el momento de comisión del delito. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con los chicos, por ejemplo, ahora tengo un caso de un homicidio, hemos leído el expediente, que es así desde la foja 1. Pero yo, antes de leer el expediente con él, trabajé la reparación a la víctima. E hicimos una nota, él la fue haciendo, yo se la fui corrigiendo, y fuimos planteando, por qué quería decir una cosa y no tenía palabras. Y ahí es donde ustedes pueden trabajar, aportando palabras, aportando sentido a las palabras, hasta que llegamos a un pedido de disculpas, que tiene un acercamiento bastante lindo a la realidad, pero no es exactamente el delito tal cual fue. Él, evidentemente, pudo recrear el hecho como si fuera un delito cuasi culposo, ¿verdad? Venía un señor en una moto, ellos vienen atrás, chocan, dos se pelean, el que maneja el señor de la moto, él saca el arma, agarra la moto y él tira tiros arriba, como hacía siempre que había problemas, y ese tiro, en vez de hacer para acá, hace para allá, casi le da al compañero y le termina dando al señor. El señor salta y él cree que lo hirió, y como vienen los vecinos, agarra la moto del señor y se escapa. Eso es lo que él cuenta. Bueno, vamos a darlo por cierto, eso costó mucho, de que pueda elaborar todo eso, de que pueda pensar todo eso, de que pueda decirlo, de que pueda expresarlo, de que pueda arrepentirse, que pueda expresarlo y ofrecer esa disculpa. Eso es enorme, eso es enorme. Pero lo pusimos y lo confrontamos con el expediente. Ahí nos encontramos que el expediente dice: fulanito de tal fue a la casa de la madre y de ahí se escapó a la casa del padre. Y después vas a la foto, en la casa de la madre son 2 chapas, la casa del padre tiene 3. O sea, no había casa. O sea que no hicimos una lectura de contexto, que la Corte Interamericana nos dice, desde el campo algodonero, básicamente, que hay que hacer una lectura de contexto. Estábamos teniendo un chico que en ese momento tenía 16 años, que no tenía contención, como dice la compañera, pero a su vez no tenía casa. Y no es que se fue de la casa de la madre a la casa del padre que quedaba de Brance a Aviso, se fue de 501 a 502. ¿Sí? Y esto no lo hace menos al delito, pero ¿qué nos está hablando? De su vulnerabilidad, de su pobreza, de su falta de compañía, de la falta de apoyo, la falta de control. Pero lo estamos bajando en la misma ley que le bajamos al tipo que tiene 30, que tiene 25, pero este tenía 16. Como le bajamos la misma ley, le dimos de pena 15 años. Imagínense la de ustedes y un año más de pena. Esto es enorme en términos de ética también desde el derecho. Entonces, digo, la justicia restaurativa nos sirve para poner en litigio todo esto. ¿Eran casas? ¿Realmente? Este chico era violento, era tremendamente violento. Llegó a robar en un día 9 motos. Pero ¿es este modelo de respuesta el que nos va a asegurar que esta persona va a salir restaurada, va a salir con esta reinserción social acá atrás, listo, para andar y no volver a equivocarte? Y yo les cuento que empecé a trabajar con él porque me lo pidió él. Porque tenía una novia que había trabajado con nosotros en un programa, no me lo pidió la fiscal, no me lo pidió la defensora, no me lo pidió el juez, me lo pidió él. Y me lo pidió 3 veces. Y yo sentí que tenía que ir por a ver quién era este chico que me estaba pidiendo encarecidamente trabajar. Y él empezó diciéndome: yo quiero trabajar con vos porque me tocó por la ley de víctimas,
otro nicho de trabajo, la ley provincial de víctimas que está desde el año pasado, es una obligación llamar a las víctimas al tiempo de dar un beneficio, llámese libertad condicional, libertad asistida, excelentes historias. Y cuando fui a hablar a la víctima le estaba diciendo al juez que desde hace 5 años que te pegó libertad, todavía no le dieron el cuerpo del padre. Y yo sentí que todavía lo estaba matando, porque el señor es extranjero, es de otro país de Latinoamérica, y le piden cosas de la FIP, cosas de la aduana, cosas del registro de las personas. Y el señor ni me miró. Y yo cuando lo escuché a este señor que era el hijo del que yo maté, dije, pobre tipo, y todavía yo no puedo hacer nada por él, y no tengo palabras, porque desde que estoy acá no hablo con nadie. Y el tema de las palabras es enorme, porque como hablábamos hoy, connotan, denotan, pero cuando no existen, le llevan un plano casi como subhumano, ¿no? Como no están las palabras. Querés decir, querés evocar, no lo encontrás. Y ese era su problema. Yo empecé a trabajar con él no por su responsabilidad, porque él no la veía tan clara, sino por la reparación. Entonces trabajamos 3 meses enormes la responsabilidad, y fue durísimo, porque él pudo verse como un niño de 16 años, solo, alcoholizado, con droga, ladrón, pendenciero, peleador, dueño del barrio, pudo tomar conciencia de esa situación. Y hoy, cuando lo veo con el expediente al lado, él observa el expediente y ve que no solamente el señor se murió, sino que le hicieron una autopsia, que lo abrieron, que sacaron los órganos, vieron la trayectoria de la bala, lo volvieron a coser. Todo es un año. Luego que el señor se puso al lado de un basural, quedó así hasta que vinieron a buscarlo. Todo eso es un año. Que es cometió. Llegaba un momento y decía, no quiero saber más nada. No. Pero era necesario que él observe todo esto que había sucedido para que él también tome conciencia y se vea con esa carita de 16 años, porque de 16 a 21 hay un salto enorme en la cara también de las personas. En el reconocimiento de ruedas yo no podía creer verlo y verlo hoy, ¿no? Era otra persona. A partir de esto empezamos a trabajar y cuando llegamos al 6.º cuerpo, cada cuerpo tiene 200 fojas, al 6.º cuerpo, el 6.º cuerpo es toda la víctima pidiendo el cuerpo. Llega un momento que no soporto más esto, Silvana. Te voy a hacer una nota pidiéndote que por favor hables con la víctima y le digas que quiero que vos la representes, porque quiero que la víctima deje de sufrir. Entonces hablé con la fiscalía. La fiscalía habla con la víctima y la víctima dice que no quiere hablar conmigo, porque no quiere saber nada con él. Pero yo no me quedé contenta con eso, porque me pensé que no se había podido interpretarse bien lo que yo decía. Entonces hablé con otra persona de la fiscalía, que es una trabajadora social, que habló con el señor, que tomó un curso de justicia restaurativa, porque me dediqué a que pueda entender lo que estábamos hablando. Y la semana pasada me llama y me dice, la víctima quiere hablar con vos. Entonces la semana pasada me senté a trabajar con la víctima, y esto es un trabajo enorme que yo lo hice en otras ocasiones, pero cada vez que me pasa es sumamente importante y emocionante porque te encontrás con una persona que no es el occiso, no es el sujeto que perdió la vida, pero es alguien que está fracturado, que no puede avanzar, que sus proyectos quedaron por la mitad, que le sacaron una parte de la historia, que le sacaron a su papá, ¿no? Entonces, hablé con él un montón, trabajamos mucho cuando restaurativa, cuando encontramos víctimas de estas características, trabajamos mucho la persona de la víctima, ¿no? ¿Cómo era tu mamá? Contame cosas positivas, qué valores te transmitió, qué le pasaba ese día, dónde iban, como para bajar un poco la ansiedad de esto. Y él me dijo, mira, Silvana, yo hace 5 años que mi vida no avanza, 5 años que llego a esta altura del año y me pregunto, ¿qué hiciste? ¿Sabes que no pude cerrar nada? Porque cuando no puedo cerrar lo de papá, yo no puedo cerrar. Y esto le pasa a todas las víctimas que quedan ancladas en esta red de conflictos, que este sistema no lee, pero que este sistema sí se hace cargo y que impacta en otras áreas de tu vida, impacta en el trabajo, impacta en el proyecto, impacta en la familia. Bueno, me junté con la defensora del joven este, porque yo no soy la defensora, yo soy la restauradora nada más. Hablé con la defensora, le cuento, y ahora el juzgado cambió la óptica y empezó a mirar las cosas desde otro lugar y aparentemente estaremos avanzando en ese cambio. Una semana avanzamos lo que nos avanzó un montón. ¿Por qué? Porque trabajamos en red, porque la Fiscalía pudo hacer la conexión
conexión, porque la defensora pudo hablar con el juzgado, porque el juzgado pudo rever su práctica, a ver si era buena o no, si le faltaba o no. Y el señor me dice, bueno, señora, yo cuando vos quieras, si me querés dar la carta, fíjense cómo vamos avanzando a pasos agigantados, porque él va a poder entender al leer esa carta. Yo creo que ni le voy a dar la carta, yo creo que se van a sentar los dos y él le va a preguntar las razones a la única persona en el mundo que puede dárselas, que es el ofensor. ¿Por qué hizo a mi papá? ¿Por qué le hiciste eso? ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo dejaste? ¿Qué te pasaba? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mí? Y va a poder cerrar él su historia y va a poder él egresar de la condición de delincuente. Y cuando eso pase, los dos van a ser comunidad y vamos a ver restaurado a esta familia, a estas dos familias y a nuestra propia comunidad. Esto es ser pacífico e inclusivo. Entonces, en este camino, que fíjense que es enorme, no podemos hacer otra cosa que lo que decía al principio Rilla, trabajar colaborativamente. No alcanza el derecho para restaurar. El derecho es una herramienta nada más. Sí. Igual hay lugares donde papá toca, te digo lo que pasó este año, tuve un acompañamiento en un lugar donde hay mucha vulnerabilidad, un barrio que el retiro, no sé si alguno conoce, Sí. 24 y 155, van niños a esa escuela, a la escuela 77, a la secundaria, a la 63 y que está toda esa zona. Tenemos para un lado barrio de gitanos, hay paraguayos, bolivianos, bla bla bla. Para el otro lado lo mismo, pero Malvinas es más complicado. Bueno, el trabajo que hace el equipo y en la escuela, más o menos esto. Y el compromiso de los docentes, esto de ir parando esta pelota, ¿no? Escucharlos, darle actividades, porque tienen un grado de vulnerabilidad. Me contaba la asesora de mi acompañada, que en pandemia, chicos que se recibieron, la directora les hacía, les preparaba desayunos y se los llevaba a veces a encontrar con unas actividades, como decir, 3 chapas. Pero bueno, ¿qué es lo que buscaban ellos? Darle una contención y que puedan ver otra cosa, que puedan ver que hay algo diferente. Y ellos les brindan, el paso mío, ¿viste? Una compañera, a veces estamos un año acá y otras veces nos van cambiando las familias, nos pasa a todas por ahí o a todos en general, a veces no continuamos con ese acompañamiento. Me tocó ver, y lo resalto, esa escuela, esos directivos, ese equipo y el EOE y los profesores, la inclusión que tienen. No sé si todos lo hacen, lamentablemente Yo muchos creo no. que muchos, Pero digo, a mí me tocó después de la pandemia trabajar en muchos colegios privados de La Plata, y colegios de gama altísima y colegios de gama media. Y la verdad, no te garantiza que no pase. no, lo que te quiero decir es que cuando empieza, sobre todo bullying, situaciones de bullying fuertes, los colegios nos llaman. Nosotros hoy este año trabajamos con 6 colegios, no damos más. Porque en realidad la pandemia causó estragos en lo social. Entonces hubo niños que venían de primaria y se ahora están en segundo casi casero. Y los que estaban en segundo están en casi quinto. Y entonces de repente cara de papa, una chica de 15 es tremendo. ¿No? Bueno, eso también lo trabajaban. O sea, el tema de la ESI, desde la profesora de música a la de matemáticas, fue impresionante. ¿Cómo lo trabajaron? Quizás la Esto, diferencia- ellos se hacen bullying porque así nos tratan a ellos. Bueno, o sea, es un pero- sistema familiar que cae afectado. Porque es esto que decíamos, el episodio y el epicentro, la cultura, la historia y la biología. Cuando vos tenés un conflicto sale todo esto a reducir. Y esto es lo que tenés que Y manejar. había un nene que al principio de año era una cosa y después de vacaciones explotó haciendo bullying a sus compañeras y estaba así como Sí, la mayoría de los casos son chicos que fueron bulliados en la propia familia. bueno, se habían separado los papás. Tal cual, Tengo son una chicos que- compañera y bueno, yo hice el nexo, digamos, como para informar, porque una vez al estar ahí adentro y estar así, te empiezas a enterar. Bueno, y lo empezaron a tratar diferente y vos mirás cómo fue cambiando la actitud. Porque él estaba como agresivo Tal cual. por algo. Lo interesante por lo menos a nosotros nos pasa, cuando vamos a los colegios a trabajar, al ser agentes externos del colegio, el chico es mucho más amplio con nosotros y nos cuenta cosas que en el colegio, que ponen en evidencia, porque también cuando vamos a un colegio a trabajar, le
decimos que nosotros vamos a trabajar por la preservación de los derechos de los chicos y por lo pronto van a pasar cosas que por el colegio no le va a gustar o van a tener que tomar decisiones que no estaban pensadas. Y si ellos no van a tener esa identidad, no piensen en nosotros. Nosotros vamos a poner en evidencia en el informe final de lo que vemos y observamos. Y hemos logrado con algunos colegios acá de La Plata que hagan centros de experiencia restaurativa, hicimos círculos restaurativos. Este año el trabajo que se hizo en los colegios, sobre todo los barriales, fue impresionante, porque también venimos de que ahora vienen todas las fiestas de 15, sobre todo en los chicos de 15 y 16, y a quienes no invitaban y a quienes se invitaban, o alguien hacía fiesta y no, y nadie iba a la fiesta. O sea, cosas enormes, tremendas que te marcan, porque te puedes llevar toda la materia y las das, pero si nadie te quiere, eso te marca para siempre. Bueno, este trabajo, la verdad, yo no me dedico tanto a esa área, trabajé el año pasado en un par de colegios del centro, pero el grupo de nosotras que sí se dedica mucho a eso, y que es hermoso y enorme el trabajo. Lo mío, a mí me gusta más, me siento más cómodo trabajar en la cárcel, en los institutos, porque es como que estoy más seteada para eso, porque veo más enseguida la vulnerabilidad desde este lugar. Aunque no me hago la canchera, porque este año cuando empecé a trabajar con los chicos de adolescentes, le contaba a Patricia, es muy arduo y muy complicado porque pasan del minuto, es pura emoción la cosa, Vos decís algo que no le gusta y están pintando y no le gustó y se hacía compañero y se acabó de la práctica, ¿entendés? Entonces, ¿cómo haces para que ese segundo no pase de acá a acá? El valor de la palabra, el sonido de esa palabra que puede destruir en segundos. O sea, me pasó de que a mí me parece que es muy importante que yo hable con las familias, que nosotros hablemos con las familias, que nos acerquemos a las mamás que están en visita y le digamos a las mamás los avances que hemos con los hijos. Y uno me dijo, eso está mal, acá nosotros no tocamos la familia, no se habla de la familia acá. ¿Por qué no se habla de la familia acá? ¿Por qué no? Porque eso no se habla de los... Usted porque no está en la libertad, pero acá no se habla de eso, sí se habla. Y vamos a... Votemos. Pensamos entre ellos, yo creo que no se habla por eso, yo creo que se habla. Entonces empezaron a hablar, porque no hablaban. A mí me gusta hablar con mi mamá. Mamá se fue más contenta porque ella le habló. Ah, bueno, ¿y por qué le habló a la mía? Digo, yo no sé con el teléfono. ¿Tenés el teléfono de tu mamá? Pasame lo que yo la llamo. Y tenés mamás que te dicen, no lo puedo hablar porque yo estoy lejos. Y vos decís, porque vos también vas con prejuicios. Pero la señora después te dice, yo tengo 7 más. Y tengo un bebecito de 6 meses y otro de 1 año y medio y otro de 3. Pero decís, ¿cómo querés que venga esta mujer? Entonces tenés que hablar con la mamá, tenés que hablar con el juzgado, con los desarrollo social para que la traiga a la mamá o lo acerque al chico. Pero esas vulnerabilidades no las podemos ver en este sistema, lo vemos en este. Y para que esto suceda, reitero, no es solamente el trabajo restaurativo. Yo no puedo trabajar sola en ninguna de las instituciones que trabajo. Yo trabajo con nosotros. Yo me reúno con los equipos técnicos cada 15 días, se ven los casos. Ayer nosotros tuvimos un cierre de la actividad que venimos desarrollando. Hoy a la mañana me pedían el oficio para que los chicos puedan salir y a las 10 hice el oficio y a las 11 me mandaron las fotos y hablé con y hicimos red. Y enseguida éramos un equipo. Yo estaba trabajando en mi trabajo y ellos en el de ellos. Digamos, lo que yo hago es de voluntario, pero estuvimos todos trabajando al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, me parece que lo importante de esto, de lo que venimos desarrollando, es empezar a mirar cuál es el encuadre restaurativo. ¿Cuándo hablamos del encuadre restaurativo? Cuando este encuadre aloja derechos. Esos derechos se pueden transitar. Cuando nosotros observamos que hay un déficit de derechos sociales, o hay un déficit de derecho a la identidad, como planteaba ella con los documentos, o hay un déficit de derecho a la educación, porque como te acordás, Sánchez nos tocó con el chico que estaba por la libertad, en el caso de trabajamos con ella, estaba en 5º año y en realidad chica de 5º grado, pero dijo 5º, y como lo vieron del grande, dijeron 5º año. Y era haciendo de pelotas de 5º año, no te puedo explicar. ¿Y por qué hacía? No entendía nada. Hasta que un día dijimos, ¿esto qué es? Una lapicera, bárbaro, este fibrón, ¿es un sustantivo, un adjetivo o un verbo? Ah, vos me querés agarrar, no me deschaves, ¿no? Como si nadie se diera cuenta que no entendía nada. Hasta que lo bajamos y era analfabeto. Pero estaba cursando 5º año. ¿Por qué? Porque el sistema no lo lee. Si el sistema no te lee, ese tiempo de detención es un tiempo de nulificación de la persona. Entonces, la práctica restaurativa se transforma en un proceso de desarrollo, porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño nos habla del interés superior del niño, que es un derecho, una garantía
y a su vez eso es fundamento. Por eso es interés superior, porque ante el derecho mío de un niño, prevalece el del niño. Entonces, en ese andamiaje, la práctica restaurativa genera puentes